Buen día, ingeniera. En esta ocasión, el grupo número 4 de módulo de nanotecnología, le presentamos nuestro proyecto que es la variación de concentración y tiempo de síntesis de nanopartículas de cobre para su uso antibacteriano contra el moho. Los integrantes de este grupo son Aguilera Bizada Nicole Belén, Rodríguez Ramos Jennifer y mi persona Saucedo Contreras María Fernanda. La nanociencia es una disciplina que presenta más avances en el desarrollo de la tecnología en los últimos años. Nuestro proyecto de investigación que fue realizado en el laboratorio de nuestra universidad busca encontrar una mejora en la aplicación de las nanopartículas de cobre en su propiedad antibacteriana contra el moho. Las propiedades antibacterianas de las nanopartículas de cobre actúan contra el moho para prevenir su crecimiento y proliferación de la siguiente manera: liberando iones de cobre, dañando a las estructuras celulares del moho, generando especies reactivas de oxígeno. Estas propiedades aseguran un efecto a largo plazo contra el moho, y es importante la variación de propiedades físico-químicas en la síntesis de las nanopartículas para obtener mejores resultados en la prevención del moho. Tenemos como objetivo general de nuestro proyecto producir variaciones de concentración y tiempo en la síntesis de nanopartículas de cobre a partir del método de reducción química para analizar la efectividad de cada una de las variaciones y aplicarlas en su uso antibacteriano contra el moho. Para nuestros objetivos específicos tenemos que realizar el método de reducción química mediante la obtención de cloruro cúprico como solución precursora y el ácido ascórbico como agente reductor para la síntesis de nanopartículas de cobre. Caracterizar las nanopartículas de cobre mediante espectrofotometría para determinar la cantidad de luz absorbida por las nanopartículas en función de la longitud de onda definida. Y finalmente comparar la efectividad de las nanopartículas de cobre sobre un grupo de microorganismos, que es el moho, para analizar su actividad antimicrobiana. Nuestra hipótesis es que con una variación de la concentración y tiempo en el proceso de síntesis de nanopartículas de cobre, se reducirán sus dimensiones. Esta reducción tendrá un efecto positivo en la actividad antibacteriana de las nanopartículas debido a que aumentará su superficie de contacto, lo que permite una interacción estrecha con las membranas microbianas, potenciando aún más su efecto. En el marco metodológico tenemos la reducción química de nanopartículas de cobre. Nuestro método de reducción química para la síntesis de nanopartículas de cobre es el método de reducción química. Es uno de los métodos más comunes, es el método de reducción química utilizando agentes reductores como borohidruro de sodio, hidracina o ácido ascórbico. A continuación te explicaré brevemente cómo funciona el proceso utilizando ácido ascórbico como agente reductor. Primero se necesita la preparación de la solución precursora, donde se disuelve un compuesto de cobre, como el cloruro de cobre, en un disolvente adecuado, como agua destilada o etanol. La concentración de la solución precursora puede variar según el tamaño deseado de la nanopartícula. La preparación del agente reductor. Se prepara una solución de ácido ascórbico en otro recipiente. La concentración de ácido ascórbico también puede variar según los requisitos experimentales. Se realiza la mezcla de la solución precursora y el agente reductor. Se añade lentamente la solución de agente reductor a la solución precursora de cobre mientras se agita constantemente. La reacción de reducción se inicia al entrar en contacto ambos reactivos. Formación de las nanopartículas de cobre. El ácido ascórbico dona electrones al catión de cobre presente en la solución precursora, lo que resulta en la reducción del cobre a su forma metálica neutral. Como resultado, se forman nanopartículas de cobre en la solución. ¿Cómo funcionan las propiedades antimicrobianas contra el moho de las nanopartículas de cobre? El moho es un tipo de hongo que puede crecer en diferentes superficies y ambientes.
y las nanopartículas de cobre pueden ser utilizadas para prevenir su crecimiento y proliferación. Tenemos las siguientes propiedades. Liberación de iones de cobre. Las nanopartículas de cobre liberan iones de cobre de manera constante. Estos iones son altamente tóxicos para los hongos, incluido el moho. Cuando los iones de cobre entran en contacto con el moho, pueden penetrar en las células fúngicas y afectar su estructura y metabolismo. Esto puede provocar daño en las membranas celulares, interrupción de procesos metabólicos y en última instancia la muerte del moho. Daño a las estructuras celulares. Los iones de cobre pueden dañar las estructuras celulares del moho, como las membranas celulares y las paredes celulares. Esto puede provocar la pérdida de integridad estructural y la incapacidad del moho para crecer y reproducirse. Generación de especies reactivas de oxígeno. Las nanopartículas de cobre también pueden generar especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. Estas especies reactivas pueden dañar las estructuras celulares del moho, incluyendo lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo que lleva a su deterioro y muerte. Buen día, ingeniera. Continuando con la exposición, mi nombre es Ailera Bisbal Nicole Belén y yo voy a hablar sobre lo que es la síntesis de nanopartículas de cobre con ácido ascórbico y sulfato de cobre. Siguiente. Aquí tenemos el diagrama de flujo del proceso. Continuando con la otra diapositiva, tenemos lo que ya es el proceso. Lo primero que hicimos fue pesar 10 gramos de sulfato de cobre. Luego pesamos 12 gramos de ácido ascórbico y colocamos el sulfato de cobre en otro vaso precipitado y diluimos en 50 ml de agua desionizada y empezamos a agitar. Luego colocamos el ácido ascórbico en un vaso precipitado y empezamos a diluir en 100 ml de agua desionizada y también empezamos a agitar. Luego empezamos a adicionar un poco de la solución de sulfato de cobre en la solución de ácido ascórbico y agitamos vigorosamente. Luego llegamos al microondas a- por el tiempo de 1 minuto a 85 grados y como se puede observar en la foto, así nos quedó un precipitado en la parte de abajo. Siguiente diapositiva. Y lo que luego hicimos fue empezar a filtrar la solución con ayuda del papel filtro y obtuvimos las nanopartículas de cobre como se puede ver en la imagen final. Nos salió pocas nanopartículas por el hecho de que no había mucho producto en laboratorio, entonces creo que eso influyó en el resultado. Luego hicimos la obtención de cloruro de cobre. Ese es el diagrama de flujo. Voy a continuar con los procesos. Lo que hicimos acá fue pesar 4,73 gramos de cobre. Posteriormente vaciamos a un vaso donde hicimos la reacción. Luego tomamos la pipeta y sacamos 14,56 ml de ácido clorhídrico al 37%. Agregamos el ácido clorhídrico de 37% al matraz aforado de 50 ml. Diluimos el ácido clorhídrico de 37% en 5 ml de agua destilada. Agregamos el ácido clorhídrico ya diluido al 32% en el vaso precipitado que contiene el cobre y luego tomamos 1 ml extra de ácido para lograr un exceso en la reacción y eliminar el reactivo limitante en la ecuación. Siguiente. Luego lo que hicimos fue agregar 2 ml de peróxido de hidrógeno al 3% en un vaso precipitado donde se realizó la reacción.
Luego calentamos y cuando el volumen haya reducido hasta unos 5 o 8 ml, y lo quitamos del fuego y vaciamos en nuestras cajas Petri. Y finalmente el volumen no se evaporó, por lo cual no pudimos obtener el resultado y tuvimos que optar por otro método, ¿no? Sí. Luego, el siguiente método que hicimos fue para igual la obtención de cobre. Ahí tenemos el diagrama de flujo y lo que hicimos aquí ya fue pesar 50 gramos de sulfato de cobre y medimos 150 ml de ácido clorhídrico y colocamos en un vaso precipitado. Luego fuimos añadiendo poco a poco el sulfato de cobre al ácido clorhídrico y luego empezamos a agitar. Calentamos la solución en una hornilla eléctrica y observamos la evaporación del ácido. Y así se fue procediendo durante bastantes horas hasta que finalmente se logró obtener el cloruro de cobre después de varios días de haberlo calentado. Y ese fue el resultado, que ya por fin este método se pudo obtener finalmente lo que fue el cloruro de cobre. Buenos días, ingeniera. Yo voy a continuar explicándole la última parte de nuestro proceso del desarrollo del proyecto. Aquí se puede observar la síntesis de nanopartículas de cobre con ácido ascórbico y cloruro de cobre. Siguiente, por favor. Aquí observamos nuestro diagrama de proceso para poder obtener la solución de cloruro de cobre. Lo primero que se hizo es observar el cobre cristalizado. Se pesó una cantidad de 6,67 gramos de cobre. Se lo diluyó en agua desionizada. Se lo traspasó a un mará para poder agregar 100 ml de agua desionizada. Y finalmente se obtuvo la solución de cloruro de cobre con una concentración de 0,5 molar. Siguiente. Aquí observamos la solución de ácido ascórbico. Se realizaron el mismo proceso que la solución de cloruro de cobre, solo que se pesó 17,66 gramos de ácido ascórbico. Igualmente se lo diluyó en agua desionizada y se lo aforó en un matraz y se lo agitó. Finalmente se puede observar la solución de ácido ascórbico con una concentración de 1 molar. Nuestra variación número 1 consistió en medir 50 ml de la solución de cloruro de cobre con una solución de 0,01 molar. Se le agregó ácido ascórbico con la concentración de 1 molar y se lo movió continuamente a 85 grados centígrados. El calentamiento y la mezcla continuaron hasta que el color cambió a un naranja oscuro. Finalmente, esta solución presentó un color amarillo. El proceso tardó aproximadamente 25 minutos y se agregó 100 ml de ácido ascórbico. En nuestra variación número 2 realizó el mismo procedimiento que nuestra versión número 1, solo que en este caso se utilizó una temperatura de 90 grados. Finalmente presentó un color amarillo y el proceso tardó 45 minutos. Nuestra variación número 3 consistió en tomar 50 ml de cloruro de cobre con una solución con una concentración de 0,5 molar y 50 ml, y la solución de ácido ascórbico con una concentración de 1 ml. Nuestra solución presentó un color café claro. El proceso tardó aproximadamente 25 minutos y se agregó 25 ml de ácido ascórbico. Y finalmente, nuestra variación número 4 consistió en tomar 50 ml de cloruro de cobre con una concentración de 0,5 molar y la solución de ácido ascórbico de 2 molar. Esta solución presentó un color café marrón. Después de agregar 5 ml de la solución de ácido ascórbico a la solución de cloruro de cobre.
Este proceso tardó aproximadamente 10 minutos. En cuanto a nuestra caracterización, aquí se puede observar nuestra tabla, tanto de nuestra longitud de onda, absorbancia y transmitancia, que fueron datos obtenidos a través del espectrofotómetro, así como también se puede observar dicha gráfica de cada una de ellas. Siguiente, por favor. Observaciones. Nuestra investigación tuvo una dificultad en uno de los pasos para la obtención de las nanopartículas de cobre, por lo que se tuvo que cambiar el método de obtención de cloruro de cobre hasta 2 veces, en donde se realizó la mezcla de ácido clorhídrico y sulfato de cobre, que fueron reactivos que estuvieron disponibles en el laboratorio, donde finalmente reaccionaron y pudimos obtener la solución de cloruro de cobre. La caracterización de nuestras muestras tuvo datos positivos en las siguientes dos muestras. En la solución de cloruro de cobre a una concentración de 0,1 molar y en ácido ascórbico con una concentración de 2 molar. Y en la solución de cloruro de cobre con una concentración de 0,1 molar y ácido ascórbico 1 molar. Nos faltó tiempo para poder realizar las pruebas microbiológicas en los cultivos de moho para comprobar la efectividad de nuestras muestras. Conclusiones. En este proyecto de investigación se determinó que la variación de concentraciones y tiempo en la síntesis de nanopartículas de cobre es muy importante para el desarrollo de las mejoras en las propiedades antibacterianas contra el moho de las nanopartículas de cobre, que fue probada mediante el método de reducción química. Para poder realizar este método de reducción química se obtuvo cloruro cúprico como solución precursora y ácido ascórbico como agente reductor, que fueron nuestras soluciones claves en la síntesis de las nanopartículas de cobre. Mediante la espectrofotometría logramos la caracterización de todas nuestras muestras obtenidas de nuestras nanopartículas de cobre, para poder determinar la cantidad de luz absorbida por las nanopartículas en función de la longitud de onda definida. Por falta de tiempo, como se mencionó anteriormente, no se realizó la comparación de la efectividad de las nanopartículas de cobre sobre un grupo de microorganismos para realizar su actividad antimicrobiana. De esta manera, la hipótesis planteada no es aceptada ni desechada, pues faltó el último paso para la comprobación de la misma.